Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Me uno a las palabras de condolencia y de recuerdo de las personas que han sufrido por esta pandemia y también de los trabajadores que nos han ayudado a sobrellevarla. Comparezco ante esta comisión para presentar las actuaciones que el Ministerio, como ha dicho el presidente, ha puesto en marcha ante la emergencia sanitaria de COVID-19 y las acciones previstas en las fases de desescalada en el ámbito de nuestras competencias. Comienzo con un balance de las actuaciones en estos 2 meses. La verdad es que ha sido muy intenso y trataré de hacer un resumen que no sea excesivamente largo. En primer lugar, tengo que destacar el papel clave en esta crisis sanitaria del Instituto de Salud Carlos III, que durante esta comparecencia llamaremos el ISCI, es como abreviatura que, como saben, depende orgánicamente de este ministerio. Lidera y fomenta la investigación en salud pública y biomédica en España y por eso siempre es el organismo mejor situado para hacer frente a los nuevos retos de la salud y especialmente las crisis sanitarias. La intensidad de la crisis de COVID-19 ha necesitado esfuerzos nunca vistos y por eso hemos reforzado sus capacidades. Dentro del ISCI, el Centro Nacional de Epidemiología ha adaptado a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que llamamos RENAVE, para la notificación de los casos desde las comunidades autónomas y diseñando un procedimiento para la declaración de casos españoles al Sistema Europeo de Vigilancia. También en este centro se están recogiendo y publicando informes diarios de variables epidemiológicas, la elaboración de herramientas de simulación sobre escenarios futuros y el Centro Nacional de Epidemiología ha tenido un papel muy activo en el estudio de seroprevalencia en marcha, del que luego les daré más detalles. Por otro lado, también otro centro del ISCI, el Centro Nacional de Microbiología, ha sido el centro de referencia para el diagnóstico del nuevo virus, desde que en enero se descifró el genoma de este coronavirus y se establecieron los primeros protocolos por parte de este centro, que han sido la referencia de los que se utilizan en España. Además, es el centro de referencia para la confirmación de todos los casos dudosos. En especial, ha tenido una actuación enormemente crítica y básica en la primera fase de la epidemia, cuando no estaban engrasados los procedimientos. También ha desarrollado una intensa actividad en validar kits comerciales de técnicas diagnósticas, tanto de PCR como de test serológicos, como también les detallaré más adelante. Y no podemos olvidar su actividad investigadora. Por ejemplo, la secuenciación masiva de cepas del virus que llamamos técnicamente el SARS-CoV-2 en pacientes españoles para conocer el origen de los contagios y poder determinar las mutaciones que podrían producirse, siempre intentando estar un poquito por delante de la evolución del virus. Para reforzar las adquisiciones de material y equipamiento y hacer frente al pago de las guardias de los equipos del ISCI, en especial de estos centros que hemos dicho, el Consejo de Ministros aprobó 1,2 millones de euros adicionales en el Real Decreto Ley 8 de 2020 de 17 de marzo, que nos referiremos a él bastante porque tuvimos varias disposiciones en él. Y este fue el primero que se aprobó desde la declaración del estado de alarma. El ISCI, además, ha sido el encargado de gestionar el esfuerzo más importante para la búsqueda de soluciones a la pandemia desde la ciencia. Les hablo del programa urgente de 24 millones para proyectos y programas de investigación del coronavirus, que también aprobamos en este mismo Real Decreto Ley, al cual dotamos de un procedimiento muy sencillo y ágil para facilitar la financiación de proyectos de lucha contra el COVID-19. Esta convocatoria, denominada el Fondo COVID-19, estuvo abierta hasta el 13 de abril y recibió más de 1.300 proyectos, eran expresiones de interés para proyectos, que han sido evaluados por un comité científico-técnico de evaluación. En un tiempo récord, menos de 2 meses, se han evaluado todos los proyectos. Ha sido esta evaluación realizada por el comité al que me acabo de referir y como es común en las evaluaciones científicas, por evaluadores independientes del área de medicina clínica de la Agencia Estatal de Investigación. Por el momento se ha concedido financiación a un total de 127 proyectos, con una aportación pública total de 22,4 millones de euros, es decir, ya se ha utilizado el 93% de la dotación total. Y estos días se financiará el resto.
en pocos días. Si les interesa, tengo los datos de concesión por cada comunidad autónoma, aunque, como saben, nuestras convocatorias se rigen por criterios de excelencia científica únicamente. Esto sí, como les detallaré más adelante, hemos establecido cauces de colaboración con las comunidades autónomas para que éstas puedan financiar los proyectos que el Comité de Evaluación considera de más interés científico, pero que no han sido prioritarios o por causa de la longitud de su desarrollo, que no era para soluciones urgentes en esta evaluación del Fondo COVID. En este fondo se han financiado múltiples ensayos clínicos para probar la eficacia contra este virus de tratamientos ya aprobados, el llamado reposicionamiento de fármacos, así como también varios ensayos clínicos de plasma de enfermos ya recuperados. Este último proyecto lleva reclutado ya más de 70 pacientes y se ha alcanzado la cifra necesaria para continuar la fase intermedia, que se iniciará el día 26 de mayo y están colaborando con ensayos de otros países para unificar los protocolos. El objetivo de este estudio, que refiero en un poquito más de detalle, es demostrar la utilidad terapéutica de plasma de pacientes recuperados en pacientes con COVID-19. Sigue también en marcha un ensayo que se está realizando en 40 hospitales y 9 comunidades autónomas dentro del estudio internacional Solidarity, promovido por la Organización Mundial de la Salud. A lo largo de toda la crisis nos hemos coordinado con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que depende del Ministerio de Sanidad, para seleccionar proyectos de investigación clínica independiente en diferentes estadios de desarrollo. También se han apoyado listando un poco el tipo de proyectos que se han financiado con esta dotación adicional. Se han apoyado nuevas técnicas de diagnóstico y detección del SARS-CoV-2 más rápidas y seguras y que den resultados en estadios más precoces de la enfermedad. Entre ellas, varias técnicas de biología molecular con diferente metodología a la que todos llamamos ahora la PCR, y 2 para detectar el virus en el aire y en superficies por técnicas ópticas y multiespectrales. Otra de las prioridades ha sido financiar estudios clínicos sobre cohortes de pacientes con COVID-19 para conocer cómo afecta esta enfermedad en distintos tipos de personas con factores de riesgo, diferencias genéticas y otros condicionantes. 4 de estos proyectos suponen un importante ejercicio de coordinación científica y geográfica, ya que se desarrollarán entre decenas de hospitales y centros de investigación de diferentes comunidades autónomas y se coordinan con otros de menor escala. Estos estudios nos permitirán disponer de un único registro COVID-19, coordinado, por supuesto, por el ISCI, con el objetivo de mejorar el tratamiento de la enfermedad ahora y en posibles futuras oleadas de la pandemia. También entre los proyectos financieros hay varios que están explorando el impacto de la quimioprevención en profesionales sanitarios y sociosanitarios, así como en residentes de instituciones para mayores. Otros financian la creación de modelos animales de enfermedad COVID-19, el estudio de la biología del virus, el desarrollo de nuevos fármacos y, por último, proyectos de vacunas que les detallaré en sección aparte. Continúo ahora exponiéndoles otras de las acciones de investigación que hemos puesto en marcha, que ha tenido una gran capacidad de movilización de esfuerzos. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, otro de los pilares de nuestra respuesta a la pandemia, se ha constituido la plataforma temática interdisciplinar denominada Salud Global. En ella se han puesto a trabajar más de 150 grupos de investigación de diferentes especialidades. Por el momento se han iniciado 46 proyectos, 21 de ellos en la última semana, de esta plataforma con una aportación extraordinaria de recursos de 4,9 millones de euros. Estos proyectos abarcan un amplio abanico de áreas de conocimiento para atajar las consecuencias de la pandemia. Desde el proyecto de ciencias sociales, para mejorar la coordinación entre el sistema sanitario y el social, para la atención de la población mayor. Estudios de materiales, para el diseño de mascarillas o superficies antimicrobianas, hasta el estudio de marcadores epidemiológicos, como la detección de material genético del virus en aguas residuales, sobre el que también les hablaré más adelante. También ponen de manifiesto estos proyectos que muchos investigadores han centrado sus esfuerzos en COVID-19, redirigiendo en parte sus líneas de investigación. Este enorme despliegue de medios ha sido posible gracias a la movilización de fondos propios del CSIC y también por las donaciones altruistas. En lo que llevamos de estado de alarma, el CSIC
ha recibido un nivel nunca visto de donaciones que alcanza 10,4 millones de euros hasta el 18 de mayo. Las donaciones provienen de 285 donativos particulares y 32 donaciones de empresas. Por ponerles en contexto, el año pasado el CSIC recibió 9 donaciones por un importe total de 61.000 euros. Así que se han multiplicado por cerca de 170 desde que llegó esta crisis. Como ya hice en mi comparecencia en el Senado de hace 10 días, no me cansaré de agradecer esta contribución de la sociedad al avance de la ciencia. Y es, desde luego, una señal clara del apoyo social que tiene la investigación en nuestro país. Espero que todos lo tengamos en cuenta a la hora de asignar presupuestos públicos. Señorías, continúo con la búsqueda científica que tiene en vilo a todo el mundo. Los proyectos para encontrar una vacuna eficaz contra este nuevo coronavirus. En el mundo hay ahora más de 120 proyectos de vacunas, según el listado de la OMS. Y está bien que haya muchos porque todos los expertos nos dicen que se necesitan probar diferentes estrategias y que probablemente no hay una sola vacuna, sino varias que cubran diferentes flancos. En España hay en estos momentos 10 proyectos de vacunas con una financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación de 7.800.000 y pico euros. 3 de ellos son de investigadores del CSIC. Por su gran experiencia en la investigación de los coronavirus y en el desarrollo de vacunas, en este mismo Real Decreto Ley que dijimos del 17 de marzo, se aprobó una financiación extraordinaria de 4,45 millones de euros para los proyectos de vacunas del CNV, dentro del CSIC, y otros de este centro en anticuerpos y antivirales contra COVID-19. Por otro lado, el Fondo COVID, que hemos hablado antes, del Instituto Carlos III, ha financiado otros 7 proyectos que han recibido 2.321.000 euros de esta convocatoria. Ninguno de los nuestros está actualmente aún en fase de ensayos clínicos. Sin embargo, el grupo del doctor Esteban del CSIC ya tiene un candidato a vacuna que se está testando en animales. Es el más avanzado de momento en cuestión de tiempos, no de complejidad, y esperamos que en otoño se puedan iniciar los ensayos clínicos en humanos. De forma general y muy simplificada, los proyectos españoles están explorando la forma de introducir ciertos fragmentos de material genético del virus. Es decir, que hay varios proyectos, y tengo aquí un párrafo técnico que quizás no nos metemos en él, pero vamos, que existen proyectos españoles que se basan en la introducción de RNA en micropartículas, otros que son decoración de material genético de virus en su área externa, y también tenemos proyectos que el proyecto más, digamos, complejo científicamente es el proyecto que generará una versión sintética del virus a partir del genoma completo, eliminando las partes del genoma que sean virulentas. Ayer me reuní con 4 de estos, eran 4 proyectos y había varias personas por proyecto para conocer su avance y conocer sus necesidades. Algunos ya están colaborando entre ellos para encontrar formas más rápidas de obtener resultados. Digamos que esto es obvio que corresponde a nuestro ministerio intentar que la investigación se desarrolle en forma colaborativa para poder ir más rápido. Y creo que podemos decir que el sistema español de I+D+I y los grupos de investigación que lo integran cubren las diferentes estrategias actualmente conocidas por la ciencia para generar una vacuna. Me gustaría aclarar que todos estos desarrollos de candidato a vacuna, como todos los demás del mundo, aún necesitan de mucho trabajo para poder saberse si son la solución a la pandemia. Es poco probable que se tenga la seguridad necesaria en una vacuna antes de fin de año, aunque algunos proyectos mundiales están intentando. Nosotros estamos apoyando estos proyectos españoles, lo cual no impide que nos estemos preparando para poder acceder a otras vacunas que pudieran dar resultados antes. De hecho, luego les explicaré los contactos y el trabajo realizado para que podamos disponer de cualquier vacuna que pueda prosperar. Dentro de este esfuerzo global del sistema español de ciencia, otros organismos públicos de investigación e instalaciones científicas de este ministerio también han redirigido capacidades de investigación y diagnóstico en la lucha contra el COVID-19. Me gustaría destacar la actividad del Centro de Investigación en Sanidad Animal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, el INIA. En sus laboratorios se están desarrollando los ratones humanizados sobre los que se probarán los candidatos a vacunas y los tratamientos y anticuerpos que desarrolle tanto el CNV como otros centros de investigación.
Señorías, otros agentes del sistema que se han activado para buscar soluciones a la pandemia son las instalaciones científico-técnicas singulares, que las que llamamos las ICTS, y en especial los nodos de supercomputación y de bioseguridad. El Centro Nacional de Supercomputación, el Barcelona Supercomputing Center, ha desplegado una actividad muy intensa en la lucha contra el COVID-19 con todos sus investigadores teletrabajando y con los supercomputadores funcionando a su máxima capacidad. Sus actividades se centran en 3 frentes. 1. La investigación sobre el virus y sus posibles tratamientos, gracias a la capacidad de cálculo de los procesadores del Mare Nostrum 4. Desde el inicio de la pandemia han estado analizando los genomas del virus secuenciados para conocer cómo ha pasado de una especie a otra, reconstruir la historia de las transmisiones y cómo interactúan sus proteínas con las de los humanos. También tratan de reproducir en el ordenador las posibles vías por las que se puede atacar el virus, lo que puede acelerar el proceso de encontrar y validar tratamientos y vacunas tanto en un proyecto europeo, ahora ya proyectos concretos, se llama Escalate 4COV, o E4C, como en proyectos con el CSIC y con empresas como Grifols. Es decir, hay múltiples proyectos en este área 1 de investigación in silico de la genética y de las proteínas de virus. El área 2 sería el uso de la inteligencia artificial, datos masivos y procesamiento del lenguaje natural para analizar la propagación y el impacto de la epidemia. Destaca un proyecto para el desarrollo de metodologías con procesamiento del lenguaje natural para el análisis de informes clínicos de afectados por el COVID-19 y otro para adaptar el simulador de enfermedades infecciosas EpiGraph a las características del COVID-19. Y este último en colaboración con el Centro Nacional de Epidemiología, antes citado. Además, en las últimas semanas el BSC ha desarrollado herramientas que utilizan diversos hospitales, que ya empiezan a utilizar en diversos hospitales para planificar su logística interna con modelos predictivos de ocupación de camas por casos de COVID-19. Como tercera línea, el BSC ha puesto a disposición de los investigadores internos y externos que trabajan para combatir la epidemia el superordenador Mare Nostrum 4, priorizando aquellas demandas de capacidad computacional realizada con estos estudios. De hecho, toda la red española de supercomputación se ha añadido a este programa especial que incluye más de 10 supercomputadores en todo el país. Hasta el 50% de sus recursos están abiertos a investigaciones relacionadas con la pandemia. Por su parte, otra de las instalaciones es Sincrotron ALBA, que es un consorcio de investigación situado en Barcelona. También ha puesto en marcha sus aceleradores para producir luz de sincrotrón para experimentos, tanto públicos como privados, relacionados con la investigación para combatir la pandemia de COVID-19. Ya se están llevando a cabo algunas líneas de trabajo en este sentido, en colaboración con empresas farmacéuticas. También están trabajando en COVID-19 otras ICTS, cada una aportando sus instalaciones para el estudio del virus y posibles tratamientos. Entre ellas está NanBioSys, la infraestructura integrada de producción y caracterización de nanomateriales, biomateriales y sistemas en biomedicina, y MicroNanoFabs, la red de salas blancas de micro y nanofabricación. Señorías, otra iniciativa prometedora es el proyecto europeo CONVAT, que lidera la profesora del CSIC, Laura Lechuga, en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, ICN2. El objetivo es diseñar un nuevo sistema de diagnóstico de la COVID-19 que dé resultados fiables en 30 minutos. Este utiliza no solo procedimientos bioquímicos, sino también electrónicos. Y esperamos que dé resultados a medio plazo, pero que es muy importante apoyar. Es un proyecto científico-tecnológico muy de vanguardia. Hasta aquí el resumen de la actividad más importante de la investigación española para aportar respuestas en la toma de decisiones y para buscar soluciones. Además de esta respuesta científica urgente a COVID-19, hemos trabajado para que otros proyectos no centrados en la pandemia se vieran afectados lo menos posible por el estado de alarma, que inevitablemente ha obligado a que la mayoría de nuestros científicos trabajen desde casa. En el ámbito laboral se han introducido medidas excepcionales como la posibilidad de realizar contratos indefinidos y temporales también para programas públicos de investigación realizados con COVID-19. Algunos organismos como el CSIC y el ISCI ya están empezando a contratar de forma estable con esta modalidad en decenas de casos.
Además, se han reservado cantidades importantes, más de 1 millón de euros, para compensar económicamente a los trabajadores que realicen jornadas laborales extraordinarias en la investigación de COVID-19. También se ha permitido la prórroga de los contratos laborales temporales del personal investigador que vayan a finalizar este año, tanto en las convocatorias gestionadas por organismos del Ministerio de Ciencia e Innovación como por otras entidades y otros agentes del sistema. Esta prórroga de hasta 3 meses adicionales, sumados al periodo de alarma, ha beneficiado ya a 1.731 investigadores predoctorales, postdoctorales y personal técnico cofinanciados por la Agencia Estatal de Investigación o por el ISCI. Va a suponer una inversión extra de más de 16 millones de euros en la prórroga de estos contratos. En cuanto a los proyectos de investigación financiados por la Agencia Estatal de Investigación, se han prorrogado de forma automática hasta el 31 de diciembre de 2020 los 2.066 proyectos que finalizaban este año. Además, la Agencia Estatal de Investigación levantó desde el 6 de mayo la interrupción de los plazos administrativos en base al interés general para poder continuar con la tramitación de las convocatorias en curso. Por ello, les puedo anunciar que en las próximas semanas publicará la resolución provisional de las convocatorias más importantes de investigación, la de proyectos de I+D+I, de innovación, retos, colaboración entre empresas y centros de investigación y de contratos predoctorales. En total, suman 541 millones de euros en subvenciones y 190 millones de euros en créditos en condiciones favorables. Y estas convocatorias suponen el 69% del presupuesto anual de subvenciones de la Agencia. Creo que es muy relevante agradecer el compromiso de los miles de investigadores y técnicos que han estado trabajando durante estos casi 2 meses en COVID-19, muchos de ellos cambiando sus líneas de investigación para centrarse en la lucha contra esta enfermedad. También es digno de alabar que más de 80 científicos y técnicos de nuestros organismos públicos de investigación han solicitado incorporarse voluntariamente como refuerzo al sistema de salud y otros servicios esenciales. Como ya hice hace 10 días en mi comparecencia en el Senado, me gustaría también agradecer el esfuerzo de nuestros investigadores en comunicar su trabajo y en aparecer en medios de comunicación para resolver dudas y aclarar conceptos científicos y sanitarios. Por darles un ejemplo de este compromiso de nuestros científicos con la sociedad, más de 25 investigadores de CSIC han intervenido durante el estado de alarma en 224 apariciones en radio y 301 en televisión, en programas de máxima audiencia como informativos o magazines de actualidad. Hoy más que nunca necesitamos que los investigadores participen en el debate público y contribuyan a una sociedad más informada. Una sociedad con información fiable, entre otros muchos beneficios, está mejor preparada para parar una pandemia y no caer en prácticas contrarias a la protección de la salud. Señorías, paso ahora a detallarles la otra gran área donde hemos centrado nuestros esfuerzos, el apoyo a la innovación empresarial en la búsqueda de soluciones a la pandemia. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CEDETI, la agencia de innovación de nuestro país, ha centralizado buena parte de las acciones con nuevos instrumentos, refuerzo de los existentes y facilitación de condiciones de financiación para nuestras empresas innovadoras. Algunas de estas acciones son: se ha modificado el fondo del programa Cervera para movilizar 500 millones de euros en créditos a proyectos de I+D de pymes y empresas de mediana capitalización, añadiendo un fondo de exención de garantías que asciende a 147 millones de euros. Esta acción fue aprobada por el Real Decreto del mismo de siempre y ya se ha aplicado a 219 proyectos empresariales con un total de 88,5 millones de euros de financiación pública. Y el total de presupuesto es 113 millones. Otra acción ha sido aprobar un procedimiento rápido de ayudas para proyectos de I+D+I en COVID-19, bajo el cual se han aprobado ya 12 ayudas con una aportación de financiación pública de 6,6 millones de euros. Estos proyectos abarcan áreas diversas relacionadas con la COVID-19, desde el desarrollo de equipamiento sanitario, la escalada de producción de nuevos modelos de mascarillas, la automatización en la producción de recipientes para análisis clínico, nuevos métodos de desinfección, trazado de contactos en residencias de ancianos
o aspectos como el desarrollo de métodos para fabricación de vacunas o de elementos para el diagnóstico de la enfermedad. Estos proyectos se están desarrollando en empresas localizadas en muchas áreas de España. Asimismo, el lunes 11 se abrió la convocatoria de ayudas extraordinaria de subvenciones a proyectos de I+D y de inversión de empresas para hacer frente a la emergencia sanitaria declarada por la enfermedad COVID-19. Esta convocatoria es diferente de la anterior, digamos, la anterior es la convocatoria común, esta es extraordinaria, está dotada con 12 millones de euros. Aún está abierta para presentar más y está abierta a empresas constituidas legalmente y con residencia fiscal en España y a centros tecnológicos también. Ahí introducimos una novedad. La intensidad máxima de las ayudas de esta convocatoria extraordinaria será del 80% del presupuesto elegible, con una cuantía máxima de 625.000 euros. Aquí se financiarán actividades de investigación industrial o desarrollo experimental y también de inversiones para la fabricación de productos relacionados con la COVID-19. Las prioridades son inversiones para la fabricación e investigaciones industriales en medicamentos y tratamientos, vacunas, productos sanitarios, equipos hospitalarios y médicos, desinfectantes y ropa y equipos de protección, herramientas de diagnóstico y materias primas necesarias para su producción, y las herramientas de recogida o tratamiento de datos. Recalco aquí que en esta convocatoria extraordinaria es importante la urgencia de los proyectos. Todos tendrán que estar terminados el 31 de octubre del 2021. Por otro lado, y con el objetivo de que las empresas con proyectos financiados no se vean afectadas por el estado de alarma, el CDTI ha flexibilizado los reintegros y los plazos de ejecución de los proyectos activos. Otro área dentro del CDTI es la sociedad de capital riesgo, que llamamos Invierte con 2 Ns. Ahí se han cambiado las normas para llegar a una mayor parte del tejido innovador. Por una parte, se acortan los plazos para la realización de las inversiones y, por otro, se relaja el límite inferior de 250.000 euros de inversión para poder hacer inversiones más pequeñas por parte de Invierte en proyectos relacionados con la pandemia. También cabe destacar que la actividad habitual de CDTI, como la del resto del departamento, no ha parado durante el periodo de alarma. Se han celebrado consejos de administración de CDTI durante este periodo, aprobando 62 proyectos adicionales a los anteriormente señalados no relacionados con COVID-19, con una financiación pública de 42,8 millones de euros. Asimismo, en el último consejo de la sociedad de Invierte, celebrado en el mes de abril, se aprobaron inversiones de más de 25 millones de euros, apalancando 34 millones de euros de inversión privada en 17 pymes de base tecnológica. Como conclusión, las empresas innovadoras españolas han seguido contando con el apoyo de CDTI en este periodo de alarma, a pesar de las dificultades y, además, un apoyo redoblado. Señorías, continúo con otra de las acciones que pusimos en marcha para apoyar las capacidades de nuestras empresas ante una situación que nos hemos encontrado, la necesidad de aumentar la capacidad de diagnóstico de la COVID-19. El Ministerio de Ciencia e Innovación, consciente de la importancia de esta cuestión, creó desde el inicio del estado de alarma un grupo interno para fomentar las capacidades de las empresas biotecnológicas españolas o asentadas en España, para producir todos los elementos relacionados con las distintas pruebas de COVID-19 disponibles en el mercado. Por un lado, el Instituto de Salud Carlos III les ha ayudado prestando sus capacidades técnicas para validar sus técnicas comerciales. Desde el inicio de la pandemia, el ISCI ha validado 10 técnicas comerciales de PCR, lo que llamamos los kits de PCR, de 8 empresas españolas. En estos momentos se sigue estudiando en el ISCI la validez de otros 2 kits de PCR de empresas nacionales y, además, el ISCI también ha validado un kit de extracción de ARN de una empresa española y está evaluando otros 2, ayudando a las empresas en su búsqueda de la mejor solución técnica. Otra de las acciones que hemos puesto en marcha es dotar a los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas de más medios para la robotización de las pruebas de PCR. En estos 2 meses, el ISCI ha coordinado la estrategia para poner en funcionamiento y dotar de reactivos para el diagnóstico a 24 sistemas robotizados de análisis clínicos que estaban ya disponibles en diferentes hospitales de 12 comunidades autónomas para adaptarlos al COVID-19.
Con esta acción, el ISCI, en apoyo al Sistema Nacional de Salud, ha aumentado la capacidad en unas 6.000 reacciones diarias, tanto de extracción de ARN como en PCR. Entre las acciones especiales, que tienen gran efecto como alivio a empresas innovadoras, cabe destacar el apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y tecnológicos, que aprobamos en un Real Decreto Ley. Este es otro, este es el 15 de 2020. En concreto había, dos. Un pequeño resumen. Para los parques científicos y tecnológicos, las cuotas que venzan en 2020 se aprueba que se puedan aplazar a la misma fecha del año 2021 y, digamos que como resumen, las cuotas vencidas en años anteriores se permite refinanciarlas. Otra de nuestras competencias es la promoción del diseño como palanca de innovación. Por ello, la semana pasada hemos creado el Grupo de Trabajo de Innovación y Diseño de Materiales y Espacios COVID-19. El grupo está formado inicialmente por 4 centros tecnológicos y otros expertos. Su primer documento, prácticamente finalizado, estará dirigido a tiendas, restaurantes, institutos, colegios y otras empresas, etcétera, para apoyar la adecuación de su espacio y así dar viabilidad a sus actividades regulares. El documento incluirá, está hecho ya, pero están ultimando estos días, una guía de emergencia para la adecuación rápida de los espacios, uso inteligente de materiales y mobiliario, así como la gestión de la actividad con objeto de generar suficiente confianza en los usuarios. Un catálogo de recursos existentes estructurado en una doble jerarquía, retos a resolver y materiales doble jerarquía, retos a resolver y la otra jerarquía es materiales y mobiliario existentes que pueden utilizarse. Señorías, la batalla de la ciencia y la innovación contra el COVID-19 es global. Nuestros científicos e innovadores cooperan y compiten a la vez por conocer mejor el virus y por encontrar soluciones a esta epidemia. En este contexto, desde el primer momento hemos querido disponer de toda la información disponible en COVID-19 y en establecer colaboraciones con otros gobiernos e instituciones internacionales, así como oportunidades de financiación. También nos propusimos que hubiera un diálogo y cooperación real entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Durante este periodo de alarma me he reunido telemáticamente 3 veces con los consejeros de las comunidades autónomas, los que tienen competencias en ciencia e innovación, y mi equipo mantiene un contacto constante con ellos. De hecho, la semana que viene tengo previsto volverme a reunir. Gracias a su cooperación hemos avanzado en los siguientes aspectos. Un aspecto es la coordinación en la financiación de proyectos de investigación. Como expliqué antes, se han presentado al Fondo Extraordinario Fondo COVID, más de 1.300 proyectos. A sugerencia de las comunidades autónomas, hemos establecido un sistema para que los que no hayan sido seleccionados para su financiación, por tener efectos a más largo plazo, pero que se consideran con una excelente calidad científica, sean conocidos por las respectivas comunidades autónomas para su eventual inclusión en sus programas regionales. Nos consta que esta información está siendo utilizada por las comunidades autónomas ya para adecuar nuevas convocatorias de proyectos, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por el Instituto Carlos III. En estos momentos hay 13 comunidades autónomas que ya han publicado convocatorias o van a hacerlo en los próximos días. De esta forma se avanza hacia una política de financiación de investigación coherente y única para todo el país, eficiente y coordinada a su vez con Europa. Como ya hice en mi comparecencia en el Senado, me gustaría poner en valor la buena sintonía y la colaboración leal de todos los consejeros con competencias en ciencia e innovación. Y ya incidiré después en este punto, pero considero que en este ámbito hay oportunidad de acuerdos y tenemos que aprovecharlo. Bueno, ya que entre los consejeros pues hay representantes de muchas o de varias fuerzas políticas. Ya lo hemos hecho antes y ahora sería un grave error no hacerlo. Llegar a acuerdos. Creo que la sociedad va por delante de nosotros y su apoyo e interés por la ciencia es muy superior al que le prestamos en esta Cámara y en los presupuestos normalmente. Otro aspecto en el que hemos avanzado ha sido en compartir información sobre las empresas biotecnológicas españolas productoras de test de diagnóstico y de extracción de ARN. Compartiendo la información de las empresas que íbamos cualificando y que íbamos añadiendo a la lista de empresas suministradoras, las comunidades autónomas pueden complementar la ayuda que les demos para el escalado de su producción
la ayuda que les demos a las empresas puede complementarse desde la comunidad autónoma y pueden también tenerlas en cuenta para las compras de estos suministros por parte de las consejerías de sanidad. Otro área donde hemos avanzado con las comunidades autónomas es poner a disposición del sistema sanitario, que es autonómico, las capacidades de las universidades y centros de investigación para realizar pruebas, como les explicaré más adelante. En el ámbito internacional, concretamente el de la cooperación con la Unión Europea, hemos participado en las reuniones de ministros y de coordinación, en la que se plantean los programas europeos de investigación e innovación. España está defendiendo varias cuestiones, por ejemplo, la creación de un banco de patentes abiertas con las tecnologías y terapias que se desarrollen frente al COVID-19, la creación de una nueva convocatoria con cargo al programa Marco Horizonte 2020, que tenga una financiación suficiente. Estamos propugnando que sea por encima de 250 millones de euros. En abril se aprobó el Plan de Investigación e Innovación de la Unión Europea contra COVID-19, llamado Plan ERA versus Corona. ERA es European Research Area. El plan contiene 10 acciones, como son establecer una plataforma de proyectos COVID-19 y nuevas convocatorias para aproximaciones innovadoras y rápidas para responder a esta enfermedad. Además, persigue la creación de un marco de condiciones para los investigadores, incluyendo acceso a infraestructuras de investigación, coordinación de ensayos clínicos y una plataforma conjunta de datos de investigación sobre la enfermedad. Se ha incrementado en 400 millones de euros las convocatorias de investigación, además de 550 millones de euros en otras ayudas, como créditos y financiación para soluciones empresariales. Esto por parte de la Unión Europea, me refiero. Por otro lado, el área de salud en la Unión Europea está creando 3 asociaciones sobre vacunas, terapias y diagnóstico, con la intención de mejorar y aumentar la capacidad de los sistemas de salud y el intercambio de conocimientos y de datos. Estas asociaciones, en las que participan, claro, representantes españoles, incluirán organizaciones industriales, de investigación, fundaciones y reguladores, en una aproximación a la cadena de valor desde la investigación a la fabricación y desarrollo, con aportaciones en forma de inversión directa y de préstamos. En el ámbito internacional, España participa quincenalmente en una multiconferencia con un total de 14 países, organizada por la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos, para intercambiar información sobre los proyectos científicos que se están desarrollando. Los otros participantes son los responsables de ciencia e innovación de Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Portugal, Singapur y Reino Unido. España firmó con estos países un llamamiento en favor del libre acceso a las publicaciones sobre la COVID-19 y también a los datos que la sustentan. Cerca de 40 grupos editoriales han respondido a esta petición, permitiendo el acceso público a sus publicaciones. Como ya hice en mi comparecencia en el Senado, me gustaría también poner en valor y agradecer el trabajo de nuestras embajadas, en especial de sus consejeros culturales y científicos, que nos han informado puntualmente de noticias y avances científicos en sus países sobre la COVID-19 y, a demanda nuestra, han recopilado datos sobre aspectos concretos de la lucha contra esta pandemia. Esta crisis también nos ha servido para convencernos todavía más de la necesidad de reforzar nuestra diplomacia científica. Señorías, nos adentramos en una transición hacia un nuevo estado cercano a lo normal, en la que nos acechan peligros y en la que, para mejorar la toma de decisiones, necesitamos datos fiables que solo nos puede proporcionar la actividad científica. Nuestro Ministerio está participando activamente en generar información relevante basada en el conocimiento científico que ayude a la vuelta a la normalidad y en el seguimiento y control de la epidemia. También estamos colaborando con otros ministerios para que nuestros científicos les asesoren en sus planes de desescalada por sectores. El objetivo es obtener los datos más fiables posible que nos permitan tomar las mejores decisiones. Uno de los datos básicos que necesitamos conocer es la incidencia real del COVID-19 en la población española. Como saben, el Instituto Carlos III, a través del Centro Nacional de Epidemiología y con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística, ha diseñado y liderado la puesta en marcha de un único estudio de seroprevalencia en España para conocer el grado de infección de la COVID-19 en todas sus áreas tras su aprobación por unanimidad en el Consejo Interterritorial de Sanidad. La semana pasada se presentaron los resultados de la primera oleada y nos arrojan unos datos muy interesantes.
La tasa de participación entre los individuos elegibles ha sido del 62,3%. Y considerando solamente a las personas que han podido ser contactadas, alcanza el 74,7%. Una participación muy elevada, tratándose de un estudio que conlleva la toma de sangre. Con esto, obviamente, la conclusión es que los españoles están muy interesados en participar en estos estudios y en que la ciencia estudie la enfermedad. Sobre los resultados generales, la prevalencia estimada de anticuerpos IgG es un tipo de anticuerpos que son los que hemos podido medir con, digamos, los test rápidos, que fueron los que todavía hasta ahora hemos podido estudiar. En España, la prevalencia entonces estimada de estos anticuerpos es de un 5%. Y además, con muchísima fiabilidad. El número no es en absoluto una media de un rango muy ancho de números, sino que es con una fiabilidad del 95%, es entre el 4,7 y el 5,4. Entonces estamos muy orgullosos de que tenemos el estudio más fiable de los que se han hecho seguramente en el mundo. Y bueno, datos que me imagino que habrán ya escuchado en la divulgación que hemos hecho sobre esto, pues que la prevalencia de anticuerpos es muy similar en hombres y mujeres. Del total de positivos por anticuerpos, que es de este 5% de la población, el 33% de ellos declaró no haber notado ningún síntoma, haber sido asintomático. En relación con la edad, la prevalencia es menor en bebés, niños y en jóvenes, permaneciendo bastante estable en todos los demás grupos de más edad. Estos resultados han de considerarse aún provisionales, ya que no cuentan con la información que aportará la determinación de anticuerpos, de los mismos anticuerpos medidos mediante inmunoensayo. Es decir, que estamos haciendo un contrachequeo de datos entre un método de medida y otro método de medida, pero este segundo método de medida es muchísimo más laborioso y, por lo tanto, está tardando un poquito más. Los resultados parciales de estos inmunoensayos en la primera oleada muestran un buen acuerdo con los datos obtenidos con el test rápido. Por tanto, no prevemos grandes cambios en las estimaciones de la seroprevalencia que fueron anunciadas la semana pasada. Este lunes se ha iniciado la segunda oleada, es decir, la segunda vez que los que organizan el test pasan por los domicilios y toman otra vez muestras en la misma población. Y esto nos va a permitir conocer la evolución de la prevalencia y los cambios observados durante el tiempo en los participantes de esta gran cohorte. Es decir, que tendremos seremos capaces de no solo conocer la foto, sino que además tener una idea de la variable tiempo, es decir, cómo está evolucionando la prevalencia de la enfermedad en España. Como decía antes, no conozco otro país que haya desarrollado un estudio de este alcance y con esta profundidad. Algunos países han realizado estudios solo con test rápidos, otros solo por zonas. Los datos que nos ha proporcionado este estudio y sobre todo los que nos va a proporcionar las siguientes dos oleadas nos darán una información muy ajustada del avance de la epidemia. Hoy por hoy muestran que estamos muy lejos de la llamada inmunidad de rebaño o de grupo. Por tanto, debemos seguir buscando tratamientos y vacunas para afrontar esta epidemia y tratar de disponer de los mejores datos para prever segundas oleadas, que no podemos asegurar que no ocurran. Además de agradecer el trabajo de más de 2.500 profesionales que están realizando el estudio, me gustaría también dar las gracias y hacer un llamamiento a las más de 60.000 personas objeto de este estudio para que continúen participando. Y me gustaría expresarles que la necesitamos mucho para conocer la evolución de la epidemia en nuestro país. Y otra vez, muchas gracias a todos los que participan y sobre todo al porcentaje amplísimo de personas que han decidido voluntariamente, además, donar una cantidad mayor de sangre para poder hacer el contrachequeo de los datos en laboratorio. Señorías, relacionado con disponer de los mejores datos y su análisis correspondiente, una de las funciones del Ministerio de Ciencia e Innovación es el asesoramiento científico. El instrumento principal que hemos puesto en funcionamiento es la creación del grupo de trabajo multidisciplinar
que hemos constituido a través de la Agencia Estatal de Investigación y que está compuesto por 16 expertos de todas las áreas de conocimiento con impacto en esta pandemia. Además, el Ministerio atiende a las necesidades de asesoramiento de otros ministerios a través de grupos de expertos ad hoc creados en organismos públicos de investigación, en especial el CSIC y en el ISCI. Como primer mandato de este grupo de trabajo han elaborado un análisis sobre la aplicación en España del informe de la Academia de Ciencias de Alemania, llamada Leopoldina, sobre aspectos psicológicos, sociales, legales, educativos y económicos de esta pandemia. Y también el informe elaborado por nuestro grupo describe medidas para el retorno paulatino a la normalidad. Por su parte, el CSIC ha elaborado y hecho público un informe sobre la transmisión del virus que todos hablamos en aguas de piscina, mar y balnearios, que indica que si se mantienen las distancias es muy probable que no se produzca transmisión por el baño de personas. En esta línea de las recomendaciones concretas, este grupo está trabajando sobre otros informes. Entre otros, uno sobre filtro y supervivencia del virus en el aire, sobre medidas necesarias para mantener la seguridad en zonas en espacios cerrados en concreto, y también estudios sobre la supervivencia del virus en condiciones climatológicas diferentes. Otra acción para obtener datos más fiables sobre la evolución de la pandemia es ampliar el proyecto del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC, el CEBAS de Murcia y la Universidad de Valencia. Estos han desarrollado un protocolo para la determinación del material genético de SARS-CoV-2 en aguas residuales. La Generalitat Valenciana está recogiendo y analizando en esta semana la información de diferentes colectores de aguas residuales en el área metropolitana de Valencia. Bueno, y me consta que en muchos otros pueblos de la comunidad están iniciando también la expansión. Con esta información pretendemos afinar el modelo de determinación que podría servir para la vigilancia epidemiológica en todo el país, alertando de incrementos en la transmisión comunitaria antes que los datos de casos positivos. Ya estamos en contacto con la Dirección General de Aguas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para estudiar esta posibilidad. Otra de las áreas donde colabora el Ministerio en esta fase es en asegurar el apoyo de los centros de investigación para el diagnóstico de la enfermedad. Desde el inicio se compiló una lista de centros que se prestaban voluntariamente para formar parte de la red de diagnóstico. Incluimos también, por supuesto, también a los centros universitarios. Recuerdo que el mismo domingo estábamos ya hablando con los rectores para que compiláramos esta lista. Según iban apareciendo peticiones de los sistemas de salud, el ISCI, el Instituto Carlos III, iba calificando centros hasta 24 a día de hoy que hacen ahora mismo unas 5.000 PCR diarias. Hace unas cuantas semanas hemos pasado a un método más rápido que nos ha permitido incrementar esta cifra notablemente con 52 nuevos centros y universidades. Estos ahora mismo están a disposición del sistema sanitario por si fuera necesario activarlos. Obviamente están cambiando las condiciones más o menos de forma continua y estamos dispuestos para ejercer un apoyo a los sistemas de salud. Señorías, además de afrontar la desescalada con información fiable, basada en el conocimiento, nos estamos preparando para el medio plazo, con acciones en diferentes ámbitos de nuestra competencia. Nuestro sistema de ciencia e innovación está trabajando, en primer lugar, para asegurar la capacidad de producción de vacunas. Hemos contactado con las empresas españolas con capacidad para producir vacunas, ya sean animales o humanas. La colaboración de estas empresas y nuestros investigadores está dando lugar a interesantes proyectos en nuestros programas de innovación. La semana pasada tuvimos una reunión también con CEPI, que es las siglas de una iba a decir organización, no sé si es una fundación, pero es una fundación o organización que aglutina la financiación para conseguir dosis de vacuna en grandes cantidades. Y esta reunión fue para formalizar nuestra participación en la coalición que coordinará el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. No debemos olvidar que tenemos que aumentar la capacidad de producción propia de material sanitario. Y bueno, yo creo que ya hemos hablado de estas ayudas que ha proporcionado ya el CEDETI y tendremos seguramente más muy pronto en el futuro para las propuestas de fabricación de mascarillas, equipamientos sanitarios, productos de higiene, respiradores, nuevas terapias, pruebas diagnósticas y también posibles vacunas.
Por ejemplo, en mascarillas ya ha financiado el CEDETI un proyecto para que una empresa en Andalucía de productos sanitarios redirija una de sus plantas para producir al mes 2,7 millones de mascarillas quirúrgicas y alrededor de 1,5 millones de mascarillas higiénicas. Esto solo como ejemplo. Otros 2 proyectos que han sido bien evaluados por los expertos del CEDETI y que suponen la reorientación de otras 2 empresas aumentarían la capacidad de fabricación en España en 2,6 millones de las quirúrgicas y 1 millón de las FFP2 al mes. Señorías, voy acabando. Con mi comparecencia creo que queda patente que este Ministerio ha desplegado todas las herramientas disponibles para hacer frente a la pandemia desde el conocimiento. Y creemos que hay que aprovechar el protagonismo y el interés social y económico que ha despertado la ciencia y la innovación para hacer todas las reformas pendientes. No podemos repetir los errores de la anterior crisis cuando se redujo erróneamente la inversión en I+D+I. En primer lugar, debemos continuar con las medidas que sean necesarias para agilizar y flexibilizar adecuadamente la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación de este país. Creemos que ya dimos un paso importante hace un año con el Real Decreto Ley que aprobamos, el número 3 de 2019, con 10 cambios legislativos para agilizar la gestión administrativa. Por cierto, aprobado con unanimidad de todos los diputados de la Cámara. Algunos de ellos están dando sus frutos y otros están en marcha. Continuamos por esa senda con acciones como acelerar todavía más la contratación de productos y servicios para la investigación, simplificar la tramitación de las cuotas internacionales y de los convenios. También vamos a continuar con la reducción significativa de las dificultades en la gestión de los proyectos científicos. Nos proponemos también mantener el estatus de agencias del CSIC y de la Agencia Estatal de Investigación para preservar sus particularidades, así como desarrollar la gestión centralizada de los organismos públicos de investigación, ya prevista en este decreto. Esta funciona ya de forma satisfactoria, parcialmente con un sistema compartido de contratación de personal que ha reducido considerablemente los plazos. Con el mismo objetivo empieza ahora a estar operativa una mesa de contratación conjunta. En este caso se refiere a la contratación, digamos, de bienes y servicios. El objeto es racionalizar la arquitectura institucional, mejorando el funcionamiento de los organismos, poniendo especial énfasis en conciliar la adecuada gestión financiera con las funciones de investigación propias de dichos organismos públicos. Otra reforma pendiente y que es clave es definir una carrera investigadora desde el inicio, con contratos estables y evaluaciones justas e inclusivas. Resulta necesario instaurar un modelo alineado con los países de nuestro entorno y que reúna las siguientes características. Que sea un modelo cuya selección esté basada en criterios de idoneidad y excelencia científica. Los requisitos exigidos a los candidatos deben garantizar un alto nivel de preparación. El modelo deberá prever un control exhaustivo de todo el proceso de incorporación, incluyendo una serie de evaluaciones a lo largo del mismo. También deberá lograr la fidelización de estos investigadores para que, una vez incorporados al sistema, puedan continuar promocionando en el mismo, de acuerdo con los sistemas previstos. Que sea un modelo abierto también a investigadores doctores procedentes también de otros países. Señorías, tenemos otra reforma en la que todos estamos de acuerdo: fortalecer y multiplicar los instrumentos para el fomento de la inversión privada en I+D+I. La economía española necesita ahora un relanzamiento inmediato basado en el conocimiento, capaz de mantener y desarrollar las capacidades y la competitividad de nuestras empresas. Para apoyar y aprovechar al máximo ese relanzamiento, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación proponemos un ambicioso conjunto de medidas de fuerte impacto centradas en un nuevo plan estratégico para CEDETI a 3 años. En este periodo pretendemos duplicar sus compromisos de aportación pública directa anuales en proyectos e iniciativas de I+D+I, liderada por empresas, partiendo de los 1.000 millones de euros aproximadamente previstos para este ejercicio 2020. La propuesta incluye un refuerzo extraordinario de la financiación para la innovación empresarial, equiparando así el apoyo público sobre las empresas innovadoras españolas al equivalente de sus homólogas en los principales países europeos. Las medidas se desarrollarían en los 3 vectores: I+D, innovación tecnológica y capital riesgo tecnológico. Además del amplio abanico de instrumentos que ahora se gestionan desde nuestra agencia, CEDETI, se lanzarán iniciativas que contemplarán el apoyo continuado a las empresas según su etapa de desarrollo,
las actuaciones en favor de empresas consolidadas con capacidad de realizar proyectos tractores, la atracción de empresas hacia la innovación tecnológica, continuar con el apoyo a las startups tecnológicas, evitar la pérdida de tecnologías prioritarias y acercar el rendimiento del conocimiento científico a las necesidades sociales. La propuesta requerirá un incremento de efectivos para absorber la mayor carga de gestión y una dotación presupuestaria adicional moderada con capacidad para apalancar importantes volúmenes de fondos privados. Por último, y muy relacionado con la pandemia de COVID-19, tenemos que reforzar las capacidades de investigación en enfermedades infecciosas y en vigilancia epidemiológica. Y como ya teníamos previsto, necesitamos avanzar en medicina de precisión o personalizada. Nos será muy útil para acelerar el conocimiento de esta y de futuras pandemias, gracias a la posibilidad tecnológica de interrelacionar los datos clínicos y genómicos de los pacientes y así encontrar mejores prácticas clínicas. Les puedo decir que vamos a acelerar más si cabe su puesta en marcha de este programa, del que ya les hablé el 20 de febrero en mi primera comparecencia en esta legislatura ante ustedes. Disponemos ya de un borrador de una estrategia española de medicina de precisión con estimación de sus costes que nos permitiría en el corto periodo adquirir la infraestructura tecnológica y la capacidad de análisis genómico para dar un salto cualitativo importante. La reconstrucción de España requerirá, esta vez sí, de un impulso al sistema de ciencia e innovación. Para ello preparamos 4 reformas necesarias: agilidad y flexibilidad del sistema, una carrera científica predecible para nuestros investigadores, un refuerzo de los instrumentos para favorecer la competitividad y el carácter innovador de las empresas y una investigación biomédica y en salud pública mucho más avanzada y mejor preparada. Creo que el grado de acuerdo que podemos encontrar en estas reformas es muy alto. Tenemos que aprovecharlo. Vamos a necesitar, claro está, utilizar mejor los recursos que tenemos y también las aportaciones adicionales. Por mi lado, incluiré estas propuestas en los planes legislativos del Gobierno, incluida la Ley de Presupuestos. Les pido su apoyo y estoy abierto a recibir sus propuestas de mejora porque, al final, señorías, estas son las reformas que necesita el país para asegurar el bienestar de todos nosotros en el futuro y la tan ansiada reconstrucción.